Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el Padre Rubén Francisco Bellante y es un gusto para mí compartir con ustedes otro capítulo más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, este programa taller especialmente dirigido a catequistas, servidores, predicadores, misioneros, evangelizadores, agentes de pastoral, ¿no? Y qué bueno que ustedes escuchan radialmente, pero que también pueden seguir en las redes sociales. También pueden, escuchar los programas, los que ya se han emitido incluso en mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante, ¿no? Rubén Francisco Bellante, ahí está mi canal de YouTube. Y vamos a desarrollar en este programa y en el próximo algo que me parece que les viene muy bien a todos realmente, y es conocer mucho mejor la riqueza del Antiguo Testamento, ¿no? Y digo la riqueza del Antiguo Testamento a través de los personajes, ¿no? Los personajes del Antiguo Testamento que por allí nos cuesta tanto a la hora de enseñar o de transmitir en la catequesis, ya sea para los chicos, para los jóvenes, para los adultos. Así que me pareció que era importante, realmente importante, poder desarrollar con ustedes estos aspectos de lo que son los personajes del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. Pero antes, como decimos siempre, vamos a, como tiene que ser, invocar al Espíritu Santo de Dios. Así que ven, Espíritu Santo, en este día sobre todos nosotros, ven a mostrarnos esos hombres y mujeres fieles a la alianza, fieles al llamado del Padre Dios. Ven a hacernos descubrir sus corazones y sus anhelos más profundos. Porque vos, Espíritu Santo, estuviste en ellos, en cada uno de ellos, iluminando, alentando, suscitando. Por eso, ven también ahora a nosotros que somos los hijos e hijas de la promesa, del Nuevo Testamento, de la nueva alianza, de la nueva y definitiva alianza sellada en Jesucristo el Señor, por su pasión, muerte y resurrección. Ven, Espíritu Santo. Ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén. Bueno, y como decía, vamos a tomar algunas pinceladas de los personajes del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con Noé, luz en medio de las tinieblas. Bueno, yo diría que Noé no es un individuo de gestos dramáticos y de elocuentes discursos, ¿no? Es el hombre sencillo que un día recibe la orden de Dios de ser luz en medio de las tinieblas de una sociedad corrompida. La orden de Dios revoluciona la vida de Noé, que dedica toda su existencia a construir un arca para que se salven de una futura catástrofe cósmica los que se atrevan a ingresar en el arca. A Noé le toca vivir en una sociedad totalmente corrompida. El Señor vio, dice la Biblia, que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Esa maldad, según la Biblia, se debía a los matrimonios con gente idólatra y a la violencia. La Biblia emplea una expresión desconcertante. Dios se arrepintió de haber creado al hombre, varón y mujer. O sea, en medio de un panorama tan oscuro, de pronto el libro del Génesis apunta: sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Génesis 6:8. Aquí el caso clásico de lo que la Biblia llama el resto. El resto. Es decir, un grupito de personas de limpio corazón que en medio de la infidelidad a Dios continúan confiando en el Señor. Bueno, eso es Noé, el justo que logra detener por muchos años la pesada mano de Dios. El tema del justo que hace sonreír a Dios en medio de la tristeza es una nota característica en la Biblia. Abraham puede regatear con Dios acerca del número de justos necesarios para impedir la destrucción. Las manos levantadas de Moisés logran la victoria para el pueblo de Israel.
Noé es puesto como signo de contradicción en medio de la sociedad corrompida. San Pedro en su carta lo describe predicando, 2 Pedro 2:5. Seguramente se ríen de él, lo persiguen. La luz siempre trae problemas a los que han decidido vivir al amparo de las tinieblas. La sociedad secularizada en la que nos toca vivir no se diferencia de la del tiempo de Noé. También en nuestro medio sobresale la corrupción, la inmoralidad que ha invadido los hogares, el matrimonio, que se ceba en la juventud. Nuestros periódicos son la radiografía de nuestro mundo convulsionado, en donde de las reuniones para buscar la paz salen nuevas guerras, ¿no? A Noé, Dios no le ordenó que huyera de su ciudad, sino que se convirtiera en el constructor de un arca de salvación para los que decidieran cambiar el rumbo de sus vidas. A sus apóstoles Jesús no les ordenó que huyeran del mundo, sino que brillaran en medio de las tinieblas. No te pido que los saques del mundo, oró Jesús, sino que los preserves del maligno. A nosotros el Señor, en la sociedad corrompida en que nos toca vivir, no nos pide que huyamos, sino que cooperemos con Él en la construcción del reino de Dios, que es de justicia, de amor y de paz. Todos somos constructores de esa iglesia, nuestra arca de salvación, a través de la cual Dios nos quiere salvar. El orgulloso joven Alcibíades en Grecia no podía ver a Sócrates. Un día le dijo: te odio porque cada vez que te veo me muestras lo que soy. Noé estaba puesto como signo de contradicción, recibía insultos y burlas. Nosotros no podemos esperar otra cosa. Si nos decidimos a brillar en medio de la oscuridad, ¿verdad? Así que bueno, estar atento también, ¿no? Para no victimizarse. Aquí aparece la fe de Noé, sí. La carta a los Hebreos muestra a Noé como un modelo de fe. Lo leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó el arca para salvar a su familia. Para Noé la palabra de Dios fue algo decisivo en su vida. Hizo que cambiara todos sus planes. Dejó todo para convertirse en el constructor de una enorme barca y para ser un profeta de Dios. Sus palabras eran recibidas entre burlas y sarcasmos. El arca que construyó Noé no brotó por obra de encanto. Según los estudiosos, el arca tenía las mismas medidas de uno de nuestros enormes transatlánticos. Le llevó muchos años esa empresa colosal. Cuando alguien lee la Biblia sin profundizar en los detalles, tal vez crea que el arca apareció de un día para otro. Según parece, el número simbólico de 120 años de trabajo indica abundancia de fatigas y contradicciones. Uno de los obstáculos más difíciles de salvar en el camino de la fe es el del factor tiempo. Dios como que no tiene prisa ni horario. Hay que tener paciencia con Él. No se sabe de cuántos días consta su calendario. Al mismo tiempo que resonaban en el bosque los martillazos sobre la madera, se escuchaba la voz potente de Noé, que como adelantado Juan Bautista llamaba a la conversión. También se escuchaban las risotadas de los vecinos que se carcajeaban al ver a aquel loco construyendo una enorme barca lejos del mar, un diluvio en toda la tierra. Era algo propio para ser divulgado por un charlatán. Noé creyó en la palabra y aceptó ser ese charlatán, entre comillas, enviado por Dios. La fe es esperar contra toda esperanza. La fe es no imponerle a Dios nuestro tiempo ni nuestro calendario. La fe es creer firmemente, a pesar de todo, que Dios no es mentiroso sino fiel. El hombre de fe es el que se decide a creer en lo que Dios ha dicho, sin intentar imponerle un plan ni estipularle un tiempo para que se haga realidad su palabra. 120 años es mucho tiempo para nosotros. Para Dios, lo mismo es un siglo que un segundo. Por eso, Noé se parece mucho a San José. Los dos no son hombres de grandes discursos,
Ellos reciben órdenes y cumplen todo al pie de la letra. José, lleva a María a tu casa. José, vete a Egipto. José, regresa a tu tierra. Noé, construye un arca que tenga tales dimensiones y tales cualidades. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios, dice la Biblia. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado, reporta el libro de Génesis, Génesis 6:22. Noé no se entretiene con Dios en poner trabas ni en darle indicaciones de lo que sería mejor. Jeremías alegaba que él se sentía muy joven para ser profeta de Dios. Moisés rebuscó pretextos para no acatar la orden de Dios. Noé puso manos a la obra. Y el arca, después de muchos años de incertidumbre, al fin quedó concluida. No se vayan, que esto está apasionante. Enseguida volvemos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy. Estábamos con Noé, ¿no? Estábamos viendo que el amor de Dios no es una teoría que se realiza haciendo lo que a nosotros nos parece. Jesús lo dijo claramente: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. No hay otro camino, no hay otro camino, Entonces, decirle sí a Dios es muy arriesgado. Al momento se complica la vida porque a Dios no le gusta enseñar sus cartas, las oculta muy bien. El que le dice sí es porque verdaderamente le ama. María no lograba entender el misterioso plan de Dios de una concepción por obra del Espíritu Santo. Amaba a Dios y le dijo sí. Noé amaba a Dios, por eso le obedecía y llevó a la práctica las complicadas indicaciones que Dios le ordenaba en la construcción de la enorme barca. El aparente absurdo forma parte de los planes de Dios. El que le dice sí ya sabe que tendrá que pasar por un iluso. Si de veras se ama a Dios, no se duda de Él ni un solo momento. Se cumplen sus misteriosos mandatos y basta. El arca, ¿no? Ahí estamos con el arca. A Noé se le encomendó construir una arca como medio de salvación contra el diluvio. El arca para nosotros es símbolo de Jesús, que es el medio de salvación que Dios nos ha concedido en medio del naufragio del mundo, ¿no? Lo leemos en Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se condene, sino que tenga vida eterna. Es por eso que para nosotros el bautismo es la puerta de entrada hacia Jesús. Nos sumergimos en Jesús. Él es el único que puede ser para nosotros arca de salvación. Por medio del bautismo aceptamos la muerte de Cristo por nosotros y pedimos ser cubiertos con su sangre redentora y con su resurrección gloriosa. El arca no fue una ocurrencia de Noé, fue el mismo Dios quien ordenó fabricarla según las medidas que señaló. Fue un regalo de Dios para Noé. Para nosotros Cristo es el regalo que Dios nos envía para nuestra salvación. Jesús quiere decir Salvador. La misión de Cristo al ser enviado al mundo era precisamente salvar. Bautizarnos entonces equivale a hundirnos en Cristo, a entrar en esa arca de salvación que se nos concede. Es por lo tanto un regalo de Dios, algo gratuito que se nos ofrece. Podemos entrar o permanecer afuera sin darle importancia a esa arca de salvación. En tiempos de Noé, la mayoría desconfiaron del arca y se quedaron fuera. Para construir el arca, Noé empleó, como dijimos, muchos años, laboriosos años. Es decir, no basta hundirnos en Cristo, en el bautismo. Se necesita que Cristo vaya creciendo en nosotros. La Biblia entiende que la santidad consiste en que la imagen de Jesús vaya desarrollándose en nosotros, que cada día nos parezcamos más a Jesús. A los que antes conoció, dice la carta a los Romanos, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Para eso se necesita tiempo, crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros somos, como Noé, constructores de nuestra arca de salvación. En nuestra vida buscamos ardientemente que la imagen de Jesús vaya apareciendo más y más en nosotros. Cuando el arca
esté terminada, entonces ya podemos cruzar el mar hacia las costas de la eternidad. A la iglesia la llamamos el cuerpo místico de Cristo, o sea, Jesús específicamente quiso que la iglesia, su cuerpo, fuera el arca dentro de la cual nos salváramos. Jesús nos ha introducido dentro de su cuerpo, su iglesia, no para que nos encontremos asegurados como dentro de una caja fuerte. Nos llamó para ser colaboradores suyos en el rescate de todos los que se debaten en medio del diluvio de corrupción que ha inundado el mundo. Dios no le ordenó a Noé que construyera arca, le dijo que hiciera un arca. Jesús habló claramente de su iglesia en singular, oró a su Padre para que esa iglesia se mantuviera unida. Como lo reafirma San Pablo, Jesús quería para su iglesia una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Eso de andar fundando pequeñas arcas independientes con su respectivo conductor no fue el pensamiento de Jesús. A Pedro Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús es la única piedra angular de su iglesia. Pedro es su representante aquí en la tierra. Por eso decimos: donde está Pedro, allí está la iglesia. Cuando cesó el diluvio, el arca quedó asentada sobre el monte Ararat. La iglesia ha sido puesta en lo alto del monte porque su misión, como lo expresó el mismo Jesús, es ser luz del mundo. Está en lo alto para que todo el mundo pueda verla, para que su luz llegue a todos los rincones del mundo. La gran responsabilidad de los que un día gratis fuimos convidados a ingresar en esa arca es hacerla visible con la luz de nuestro testimonio de vida cristiana. De esa manera el Señor nos envía, como a Noé, a ser predicadores de su evangelio, para que todos los hombres se aparten de las tinieblas y se decidan a ingresar no en nuestro partido, sino en el cuerpo de Cristo, nuestra bendita arca por medio de la cual quiere salvarnos. Cuando el carcelero que lo custodiaba vio la luz que emanaba de la vida de Pablo, le preguntó: ¿qué debo hacer para salvarme? Pablo no dudó en contestarle: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Simplemente Pablo estaba convidando al carcelero a que se hundiera en Cristo, a que ingresara en esa arca de salvación que Dios nos regaló para salvarnos del diluvio en que podemos perdernos eternamente. Cuando llegó el tiempo estipulado, dice la Biblia, el Señor cerró la puerta del arca. Génesis capítulo 7, versículo 16. Cuando llegó el tiempo de Dios, cesa el tiempo del ser humano, del hombre. Muchos habían dispuesto de muchos años para poder ingresar en el arca de Noé. Se habían burlado de aquel chiflado, de ese armatoste ridículo. Cuando arreciaron las lluvias y vieron que las aguas subían y subían, también ellos quisieron entrar en el arca. Pero el Señor había cerrado la puerta. No fue Noé el que cerró la puerta, fue el mismo Señor. Él cierra y abre. Él entrega a su Hijo y a cada uno le concede determinado número de años para que pueda ingresar definitivamente en esa arca. Después se cierra la puerta. Después el tiempo de gracia ha terminado. Las vírgenes necias de la parábola evangélica se quedaron sin poder entrar en la fiesta porque se cerró la puerta. Desaprovecharon el tiempo de renovar el aceite de sus lámparas. Cuando quisieron hacerlo ya era tarde. Por eso Jesús dice claramente: estén siempre preparados porque no saben el día ni la hora. Al terminar el diluvio, Noé abrió una ventana, soltó una paloma que revoloteó por encima de las aguas y volvió. La paloma retornó porque no podía posar su planta en los cadáveres putrefactos que flotaban sobre la inmensidad de las aguas. La siguiente vez, Noé volvió a soltar la paloma. Esta regresó con un ramito de olivo en el pico. La tercera vez, la paloma fue lanzada al aire, ya no volvió más. Era el momento de abrir la puerta del arca. La paloma ha sido siempre el símbolo del Espíritu Santo, de la rúa.
Él es quien nos va indicando la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, el plan de Dios. No permite que abramos la puerta de nuestra arca cuando a nuestro alrededor hay podredumbre. Él es el que nos recuerda lo que Jesús dijo y nos hace decir, Abba, Padre, Papá. Nos hace sentirnos hijos de Dios, nos trae la paz de Dios que nos hace saber que estamos en estado de salvación mientras permanecemos dentro de Jesús en su gracia. El Espíritu Santo nos va llevando a toda la verdad hasta escuchar la voz del Señor. El día que se vuelva a abrir nuestra arca para escuchar la voz de Jesús, vengan, benditos de mi Padre, a gozar del cielo que les ha sido preparado. En ese momento comenzará el cielo nuevo y la tierra nueva. Sí, como comenzó para Noé una nueva creación, el día que salió del arca, la nueva creación. Hermoso, ¿no? Pero miren, al regreso, después de esta pausa, tendremos nada más y nada menos que a Abraham, el andariego. Así que no se vayan porque ya regresamos con más Gozo y Evangelio. Ya estamos de regreso con la tercera parte de Gozo y Evangelio de hoy. Estamos viendo un poquito para crecer en lo que es la catequesis, en lo que es la misión, conocer un poco más profundizando en personajes del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a empezar a hablar de Abraham el andariego, ¿no? La historia del mundo se había enturbiado demasiado. Primero el pecado de Adán y la turbación de toda la naturaleza, luego el diluvio, inmediatamente la rebeldía de Babel. Parecía que las tinieblas dominaban sobre la luz. En eso aparece en escena un hombre que se pone de todo corazón al servicio de Dios para que se sirva de él en la obra de la salvación en el mundo. Este hombre se llamó Abraham. Una orden, un llamado, una vocación. Vocación significa del latín vocare, llamado. Abraham recibió una orden introspectiva. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Fue algo dramático. En ese momento, Abraham contaba quizás 75 años de edad. A esa edad ningún anciano quiere que le estén sacando de la rutina. Abraham no pone objeciones, se puso en camino inmediatamente, aunque no sabía dónde iba. Una vocación, un llamado, es eso. Una orden del Señor que hay que cumplir. Él sabe por qué motivo da esa orden. Un día a sus apóstoles les dijo, síganme. Y, dejando las redes, dice el Evangelio, siguieron. Y se sintieron gozosos toda la vida de la opción que habían hecho junto al lago. El joven rico también recibió una orden, pero se quedó enredado en sus riquezas y se retiró triste, o sea, no realizado. Todos en la vida recibimos de parte de Dios alguna orden que a veces nos puede parecer introspectiva. Como los apóstoles podemos encontrar la respuesta a nuestra vida siguiendo el mandato de Jesús. O como el joven rico, podemos enredarnos en nuestros propios proyectos que solamente nos traerán desilusiones. A Abraham se le considera como el prototipo de la fe, porque sin saber hacia dónde iba y cuándo llegaría, se atrevió a confiar en el Señor y a decirle sin titubeos sí, y a ponerse en camino, aunque ignoraba la ruta por la cual debía peregrinar. Parece fuera de lógica, ¿no? Bueno, pero eso es precisamente la fe, confiar, confidei, fe. Confiar en la palabra de Dios. No solamente creer, creerle, aunque parezca un sinsentido. Entonces la pregunta que nos hacemos es nuestro plan y el plan de Dios, ¿no? En el capítulo 15 del Génesis se reporta una visión que tiene Abraham. El Señor le dice, no tengas miedo porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Abraham no se alegra. La verdad que no entiende mucho, ¿no? Pero
Abraham está simplemente obsesionado porque no tiene hijos. Y eso es lo que le reclama al Señor. Esa gran recompensa de que hablaba el Señor incluía lo mejor que el Señor pudiera obsequiarle a Abraham, pero Abraham no piensa en el plan de Dios, solo piensa en el proyecto que él mismo ha ido forjando para su vida. En resumidas cuentas, era como que Abraham le dijera a Dios: no me interesa tu propuesta, solo quiero lo que a mí me parece mejor. Los historiadores nos cuentan que los indígenas mayas quedaban fascinados por los espejitos que los conquistadores españoles les presentaban y a cambio de ellos les entregaban sus trocitos de oro. Bueno, no sé si están así, pero bueno. Para película viene. El Señor a nosotros nos ofrece su oro y ridículamente nosotros insistimos en quedarnos con los espejitos de colores de nuestros propios planes. Y el Señor, así todo, respeta nuestra libertad y siempre la va a respetar nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Algo más, el Señor le había prometido a Abraham que le daría muchos hijos, pero nunca llegaba el primogénito, y la vejez avanzaba implacablemente. Entonces Sara y Abraham pensaron que tenían que ayudarle a Dios. Se les ocurrió que Abraham podía tener un hijo con la esclava Agar, ya que Sara era estéril, y nació el niño. Y con él llegó también la intriga a aquel hogar, pues las dos mujeres le hicieron imposible la vida a Abraham con sus celos. El plan de Dios no era la intranquilidad para aquel hogar, eso fue un apéndice que Abraham y Sara introdujeron en sus vidas, porque en su afán de tener un hijo creyeron que tenían la obligación de echarle una mano a Dios para que se pudiera salir adelante. Muchos de nuestros contratiempos, en la vida, son producto de nuestra prisa, de no saber esperar el momento preciso, la hora de Dios. Nos adelantamos y automáticamente estamos introduciendo situaciones conflictivas en nuestra vida. Abraham aprendió la lección y continuó su peregrinaje sin rumbo, esperando que se aclarara la voz de Dios y que una luz brillara en medio de su oscuridad. A eso se le llama fe. En la Biblia, ponerle nombre a algo equivale a tomar posesión de él. Adán le va poniendo nombre a los animales porque ha sido nombrado rey de la creación. A Abraham el Señor lo va a llamar Abraham. Este cambio de nombre no se efectúa cuando por primera vez el Señor se le apareció. Fue hasta que Abraham contara más años cuando el Señor le cambió de nombre. Es decir, tuvimos que transcurrir varios años de purificación y de entrega hasta que Abraham pudiera ser del todo del Señor. Ahora el Señor ya le podía poner un nombre, tomar plena posesión de él. En este mismo momento el Señor le pidió a Abraham que se circuncidara como señal de su entrega absoluta. El Señor ansía cambiarnos de nombre, hacernos nuevas criaturas, pero resulta que nuestra entrega es a medias. Resulta que en el momento de la emoción le decimos que sí, pero al doblar la esquina volvemos a tomar lo que le habíamos entregado y seguimos con nuestro antiguo nombre, es decir, el de hombre, mujer, vieja. Todavía nuestro corazón no ha sido circuncidado para entregárselo a Dios totalmente, para que Él pueda llamarse el Señor de nuestra vida. El capítulo 18 del Génesis trae el relato de algo extraño. 3 jóvenes pasan frente a la tienda de Abraham, la carpa, ¿no? Al verlos, Abraham se postra ante ellos y los adora. Algunos comentaristas dicen que era Dios acompañado de 2 ángeles quien pasaba. Lo cierto es que Abraham, que estaba en actitud meditativa, contemplativa, pudo descubrir al Señor que pasaba a la vera del camino, al costado del camino. Esos 3 personajes le traían una gran noticia. Dentro de un año, Abraham contaría ya con su hijo. Cuando Sara escuchó esta comunicación de los ángeles, la tomó a broma y se puso a reír, pues le parecía increíble que ella pudiera concebir un hijo a esa edad. Abraham la tomó muy en serio.
Para él toda palabra del Señor tenía un hondo significado. Todos los días el Señor pasa a la vera de nuestra vida, al costado de nuestro camino. Nos trae buenas noticias, nos trae evangelio, eso significa, buena noticia. Lo malo es que no nos encuentra en actitud meditativa, contemplativa, abierta y disponible como a Abraham, sino todo lo contrario. Yo diría más bien, atareado en muchas cosas y agitado en muchas cosas, menos en lo que es esencial e importante. Él quisiera que lo descubriéramos, pero resulta que nosotros no logramos entender los repetidos signos que Él hace para que nosotros captemos su señal. San Agustín estaba plenamente consciente de esto. Por eso escribió: temo al Señor que pasa. Temo al Señor que pasa. Sabía que el Señor pasa continuamente junto a nosotros y que nosotros, distraídos, disipados, superficiales, frívolos quizás, por tantos quehaceres y tantas preocupaciones y tantas agitaciones, podemos despreciar su mensaje, su buena noticia, no captarla, no internalizarla, no profundizarla, tomarla de manera superficial, de tipo emocional, pasajera. Así es, Dios se sirve de los justos como Abraham. Pero ya viene la última parte del programa de Gozo y Evangelio de hoy para seguir profundizando sobre este personaje Abraham. No se vayan, ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy, donde estamos profundizando en la vida y el testimonio de Abraham. Decíamos que Dios se sirve de los justos. La primera vez que el Señor se le presentó a Abraham, por más que le aseguró que le daría una gran recompensa, Abraham, centrado en su egoísmo, digamos, en su persona, solo acertó a pensar en que no tenía hijos y se quedó con eso. Ya soy grande, no tengo hijos, no tengo descendencia, que eso para esa época era terrible, mucho más que ahora. En su reclamo al Señor, no tener descendencia, imagínense. En ese reclamo hizo una especie de rudimentaria oración, pero una oración que era como una especie de masaje al ombligo, ¿vieron? Al propio ombligo. ¿Por qué? Y porque solo pensaba en sí mismo. Yo diría una oración autorreferencial. Hoy abunda lo autorreferencial. Ahora ya habían pasado muchos años desde aquel día, ¿se acuerdan? Abraham había sido transformado por la gracia de Dios. Se convirtió en un poderoso intercesor ante Dios. El capítulo 18 del Génesis lo presenta todavía regateando con Dios para arrancarle el perdón en favor de las ciudades de Sodoma y Gomorra. La oración del justo llega directa al corazón de Dios. Toda la Biblia está invitando a los justos a ser como un muro ante Dios, para que el mal no alcance a los alejados de Dios. Hay mucho mal en el mundo. Y un verdadero cristiano no es el que con egoísmo centra toda su oración en su persona. La oración es para salir de uno mismo. Por eso, la oración del cristiano no puede ser nunca como un reiki, un budismo, un zen, porque eso más bien es entrar en uno mismo y supuestamente vaciarse de toda preocupación. Y esto es todo lo contrario. La oración es encarnación. Entonces digo, Abraham se convirtió en un poderoso intercesor ante Dios. La oración del justo llega directa al corazón de Dios. Toda la Biblia está invitando a los justos a ser como un muro ante Dios para que el mal no alcance a los alejados de Dios. Hay mucho mal en el mundo, lo decíamos. Hay mucho mal. Y decíamos que un verdadero cristiano no es el que con egoísmo centra toda su oración en su persona, sino que mira a su alrededor
y casi se olvida de sí mismo para pedir por los demás, interceder, sobre todo por los que tienen su corazón cerrado a la gracia de Dios. Como complemento de esta oración de corazón abierto hacia los otros, el capítulo 22 del Génesis expone un caso sumamente dramático. Abraham piensa que el Señor le pide que le sacrifique al hijo que le acaba de conceder después de tantísimos años de espera, el hijo de la alianza. Abraham se jugó el todo por el todo en aras de la fe. Llevó al muchacho, lo colocó sobre el altar, ya tenía el puñal en la mano levantada, cuando un ángel le detuvo la mano. Tal vez a alguien le parezca algo espantoso esto de sacrificar un hijo. Bueno, en estos tiempos de tanto desprecio a la vida, con tanto aborto y eutanasia, ¿no? Y donde los hijos molestan demasiado, por eso muchos no tienen o los postergan hasta los 40 años. Y después están desesperados porque no quedan embarazados. Bueno, como sea. En el tiempo de Abraham era costumbre, sí, era costumbre ofrendar a Dios uno de los hijos. Pero el Señor le demostró a Abraham que Él no era un Dios sanguinario. Él no quería ofrendas de hijos. Jesús dijo que el que pierda su vida por Él la salvará. Abraham le entregó al Señor de corazón a su hijo tan querido. En su corazón ya lo había inmolado a Dios. Sí, en su corazón él ya lo había inmolado a Dios. Al Señor se le debe obedecer hasta las últimas consecuencias. Él es el Señor de nuestra vida. El jovencito Isaac, al ver que ascendían al monte sin llevar la víctima, era vivo, sí. Le preguntó a su papá, ¿y el cordero? A Abraham se le ha de haber partido el alma cuando le contestó, hijo, el Señor proveerá. El Señor proveerá. El Señor siempre está atento y vigila por nosotros cuando en nuestro corazón perdemos nuestra vida para ofrendársela a Él. Con el Señor nosotros nunca salimos perdiendo. Esto es importante, ¿eh? Con el Señor nosotros nunca salimos perdiendo, por más que la mirada humana o de los otros piense todo lo contrario. Abraham es el andariego sin rumbo. No sabe hacia dónde va ni cuándo llegará. Parece una broma pesada, ¿no? La que le han hecho. Le han prometido un hijo. Los años se vienen encima hasta convertirlo en un centenario. Abraham no duda ni un momento y continúa esperando. No es un hombre ingenuo. No se ríe como Sara de la promesa de Dios. Simplemente sigue esperando con ilusión, con esperanza. Virtud teologal, la esperanza, fruto de la fe. Ya llegará el momento, porque Dios nunca engaña, Dios es veraz, Dios es fiel. Porque Abraham tenía fe, llegó a levantar el cuchillo sobre el corazón de su hijo. Dice la carta a los Hebreos que Abraham creía que Dios era tan poderoso que podía resucitar a su hijo. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Tener fe, mis hermanos, es eso. Seguir caminando, aún bajo la noche, sin rumbo fijo, sin saber cuándo se llegará, pero con la certeza de que a pesar de todo y con todo, a pesar de que Dios se enmudece, a pesar de que deja de brillar por mucho tiempo, continúa caminando junto a nosotros. Aunque
no hable, aunque muchas veces no se vea. Tener fe es saber esperar el momento y la hora de Dios, el Kairós, el Kairós. Y entre tanto, seguir caminando con ilusión, sin desconfiar ni un solo segundo de que Dios sigue siendo siempre un Padre amoroso que nunca, nunca nos abandona. Por eso yo hace mucho tiempo, desde que era seminarista, adopté para rezar cada mañana esa oración de confianza del beato Carlos de Foucauld, Charles de Foucauld, aquel francés que era de estirpe noble y que decidió irse al desierto en Arabia para vivir una vida, que dejó una escuela de oración, testimonio de vida, y allí murió por una bala perdida. Y la oración de confianza dice: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí, como en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy, con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito ponerme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre, mi Abba, nuestro Padre. Amén. Y que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, los sane, salve, libere, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos encontraremos próximamente para seguir descubriendo personajes del Antiguo Testamento para nuestra vida de evangelizadores. Paz y bien.